Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a hacer una lectura de un relato magistral del autor galés Arthur Machen. Se pronuncia Machen, no Machen ni Machen. Un interesante escritor que indagó mucho en lo que posteriormente se va a llamar horror cósmico y donde Howard Phillips Lovecraft es uno de los grandes hitos. De hecho, Lovecraft fue un gran admirador de Machen. De hecho, hay muchos relatos en los cuales uno puede percibir esa tremenda influencia macheniana en la obra Lovecraftiana. Arthur Machen perteneció a la Golden Dawn, estuvo muy vinculado al esoterismo, estudió también la cábala y mucho de lo que dice relación con el mundo celta, el ciclo del Grial, la mesa del rey Arturo y todas esas temáticas caballerescas, pero desde una perspectiva claramente esotérica y mágica. También le interesó la alquimia y bueno, en general todo el mundo de lo que llamamos ocultismo. Arthur Machen es el creador de una novelette llamada El Gran Dios Pan, que sin duda va a ser uno de los relatos más interesantes de horror que ustedes puedan leer. De hecho, yo creo que si uno pudiera establecer unos top 10 dentro del horror, sin duda que tendría que estar El Gran Dios Pan. Una novelette, un cuento largo, una novela corta, que tiene una serie de elementos que van a ser utilizados por otros autores posteriormente y que está situando muy bien el escenario campesino por un lado y el de la ciudad de Londres a través de una mujer misteriosa, Helen Bogan. Relato de horror totalmente recomendable. También escribió una novela llamada El Terror y una gran cantidad de relatos. En esta ocasión vamos a leer Los Niños Felices. Es la edición que fue publicada por Historias Fantásticas Duende, en el número 2 de esta interesante antología por entregas. Esto fue editado en México por Editorial Mosaico el año 1977, es decir, hace casi 50 años atrás. Vamos a la lectura. Los Niños Felices de Arthur Machen, un relato breve que sin duda les va a llamar la atención. Espero que así lo hagan. Bueno, si te interesa este tipo de contenido, por supuesto, busca mi canal Insomnia, que está dentro de este mismo canal, en el fondo es como un subcanal, y donde hablo de este tipo de narrativa. William H. Hobson, Arthur Machen, Ambrose Bierce, Thomas Ligotti y una serie de escritores que, como Robert Chambers, que indagan en el horror cósmico. Pero vamos al relato. Los Niños Felices, Arthur Machen. Un día después de la Navidad de 1915, mis deberes profesionales me llevaron al norte, o para ser más preciso, como nuestros convencionalismos, al distrito nordeste. Había habido ciertas charlas singulares, varios chismorreos respecto a que los alemanes tenían un escondrijo por parte de Malton Hill. Nadie parecía saber exactamente qué hacían allí o qué esperaban lograr, mas la información corría como un incendio de una boca a otra, y se creyó conveniente que tal habladuría fuese seguida hasta sus orígenes, y expuestas al público o negada de una vez por todas. Me dirigí, pues, al distrito nordeste el domingo 26 de diciembre de 1915. Y continué mis investigaciones a partir de la bahía Helmsdale, que es un pequeño pueblo marítimo situado a 3 kilómetros escasos del cabo Malton. La gente de los prados y las marismas también se habían enterado de la fábula, considerándola con supremo desdén. Por lo que pude averiguar, dicho cuento había tenido su origen en los juegos de unos niños que durante el verano habían vivido en Helmsdale. Habían improvisado un burdo drama de espías alemanes y su captura, y habían utilizado la caverna Helvey, situada entre Helmsdale y el cabo Malton, como escenario de sus juegos. Eso era todo. Aparentemente los bobos habían hecho el resto. Los bobos creían de todo corazón a los rusos y se persignaban ante aquel que expresaba sus dudas respecto a los ángeles de Mons. Los niños forjaron un cuento que no se creían, me espetó un habitante del pueblo que seguramente me juzgó más prudente que otras personas.
Naturalmente, no podía comprender, pese a todo, que un periodista tiene dos deberes: proclamar la verdad y denunciar la mentira. A las primeras horas de la tarde del lunes ya había terminado con los alemanes, entre comillas, y su escondite, y decidí detenerme en Banwijk antes de regresar a casa, pues había oído comentar a menudo que era un lugar bellísimo y curioso. De modo que cogí el tren de la 1:30 y empecé a internarme deteniéndome en muchas estaciones desconocidas en medio de las grandes mesetas. Cambié de tren en Marisches Ambo y proseguí el viaje por un territorio extraño a la escasa luz de la tarde invernal. De pronto el tren abandonó el terreno llano y comenzó a descender por una cañada profunda y estrecha, oscurecida por bosques a cada lado, amarillenta por las ramas quebradas, solemne en su soledad. Lo único que se movía era el río acaudalado y turbulento que espumeaba sobre las rocas y formaba plácidos remansos en las orillas. Los oscuros bosques se diseminaron en grupos de antiguas matas de espinos. Grandes rocas grises, de formas raras, surgían del suelo y otras dentadas se elevaban hacia las alturas a cada lado de la cañada. El río iba creciendo y ensanchándose, y siguiendo su curso llegamos a Banwijk al ponerse el sol. Contemplé la maravilla de la ciudad a la luz del crepúsculo, rojizo por occidente. Las nubes ensombrecían los rosales, había mares de verdor por entre islas de luz carmesí, y nubes relucientes como espaldas flamígeras, como dragones de fuego. Y por debajo de aquellos colores, de aquellas luces, confundidos se veían las luces del puerto abajo, y más arriba y al otro lado del puente, la abadía en ruinas y la inmensa iglesia en la colina. Salí de la estación por una antigua calle tortuosa y estrecha, con recintos cavernosos y patios que se abrían al otro lado, y tramos de peldaños que ascendían hacia las terrazas de las casas o descendían al puerto y a la marea del agua. Distinguí muchas casas torcidas, casi hundidas por el peso de los años, casi por debajo del nivel del suelo, con techumbres de troncos de árbol derruidas y portales encorvados, con rastros de grabados grotescos en sus muros. Y cuando llegué al muelle, al otro lado del puerto, había la más asombrosa confusión de techos, de tejas rojas que había visto en mi vida, y la gran iglesia normanda de color gris en la colina pelada que los dominaba. Más abajo las barcas se balanceaban con la marea, y el agua ardía en los fuegos del atardecer. Era la ciudad de un sueño mágico. Estuve en el muelle hasta que en el cielo hubo desaparecido todo resplandor y las aguas y la noche invernal quedaron completamente a oscuras en Banwijk. Hallé una vieja posada junto al puerto. Los muros de las habitaciones iban al encuentro unas de otras, formando unos extraños e inesperados ángulos. Había agudas proyecciones y raras junturas de ladrillos, como si una habitación tratase de internarse en otra. Había indicios de escaleras imprevistas en los rincones de los techos. Mas también había un bar donde Tom Smart había gustado de sentarse, con un buen juego de leños, viejos sillones y bastante perspectivas de conseguir algo caliente después de cenar. Me senté en tan agradable lugar 1 hora o 2 y conversé con la amable gente del pueblo que entraba y salía. Todos me hablaban de las viejas aventuras o la industria de la población. Antaño era un gran puerto ballenero y tenían unos magníficos astilleros, y más adelante Banwijk fue famoso por su corte del ámbar. Pero ahora ya no es nada, se entristeció un parroquiano del bar, y nosotros nada poseemos. Salí a dar una vuelta antes de cenar. Banwijk estaba en tinieblas, en espesas tinieblas. Por buenos motivos no ardía en sus calles ni una sola luz, y apenas se distinguían algunos resquicios luminosos a través de los visillos de las ventanas. Era como andar por una ciudad de la Edad Media, con las formas antiguas de las casas, apenas visibles en la oscuridad, formas que me recordaban los cuadros extraños y cavernosos del París y Tours medievales que trazó Doré. Apenas había nadie en las calles, aunque todos los patios y callejones parecían llenos de niños. Divisé a varios corriendo aquí y allá, y nunca había oído unas voces infantiles tan felices.
Unos cantaban, otros reían, y atisbando por una de las oscuras cavernas, percibí un coro de niños que danzaban dando vueltas y más vueltas, cantando con voces muy diáfanas una bella melodía. Seguramente una tonadilla local, supuse, ya que se trataba de unas modulaciones que jamás había escuchado. Regresé a la posada y hablé con su propietario respecto a la gran cantidad de niños que jugaban en las oscuras calles y en los patios, y en los felices que todos me habían parecido. Durante un instante me contempló fijamente y al fin me dijo: «Bueno, caballero, los niños andan un poco sueltos estos días. Sus padres se hallan en el frente y sus madres no pueden dominarlos ni sujetarlos en casa. De modo que todos se han vuelto un poco salvajes». Había algo raro en su expresión, pero no conseguí descubrir en qué estriba la rareza. Y me di cuenta que mi observación le había dejado inquieto, pero yo ignoraba en absoluto qué le pasaba. Cené y me senté un par de horas a discutir de los alemanes, entre comillas, en su escondite de Malton. Terminé mi relato del mito alemán y en vez de irme a la cama decidí que debía dar otra vuelta por Banwick, envuelto en su maravillosa oscuridad, de modo que salí y crucé el puente subiendo por la calle del otro lado, donde se hubiese visto en pleno día, el amontonamiento de tejados rojos, casi unos encima de otros, que había contemplado aquel atardecer. Ante mi asombro vi que los extraordinarios niños de Banwick continuaban en la calle, alborotando, jugando y riendo, bailando y cantando por las escaleras que daban a los pies interiores, pareciendo de esta forma que flotasen en el aire. Sus alegres carcajadas resonaban como campanadas en la noche. Eran las 11:15 cuando salí de la posada y estaba precisamente pensando que las madres de aquella población eran excesivamente indulgentes con sus hijos cuando estos empezaron a entonar la antigua melodía que ya había escuchado antes. Las diáfanas y modélicas voces se elevaban en la oscuridad, a lo que me pareció por centenares. Yo me hallaba en una callejuela y vi con gran estupor que los niños pasaban ante mí en una larga procesión que ascendía por la colina hacia la abadía. Ignoro si había aparecido una luna muy pálida o si las nubes pasaban por delante de las estrellas, pero el aire se aplacó y conseguí divisar a los niños con toda claridad, andando lentamente y cantando en un transporte de exaltación en tanto entonaban la dulce melodía en medio del bosque invernal que en aquellos momentos parecía transformado por una temprana primavera. Todos vestían de blanco, algunos con extrañas marcas en sus cuerpos que supuse tenían cierto significado en aquel fragmento de místico misterio que estaba contemplando. Muchos llevaban coronas hechas con algas húmedas en torno a las sienes. Unos mostraban una cicatriz pintada en la garganta. Un chiquillo llevaba una túnica abierta y señalaba una profunda herida encima del corazón, de la que parecía manar sangre. Otro niño tenía las manitas muy separadas, con las palmas llenas de espinos y sangrando, como que si se las hubiesen atravesado. Uno de los cantores llevaba un bebé en brazos e incluso este presentaba una herida en la cara. La procesión pasó ante mí y oí cantar a los niños mientras seguían ascendiendo por la colina hacia la antigua iglesia. Regresé a la posada y al atravesar el puente me asaltó de repente la idea de que era el Día de los Santos Inocentes. Sin duda acababa de presenciar una confusa reliquia de alguna tradición medieval, por lo que al llegar a mi destino le formulé al posadero unas preguntas al respecto. Entonces comprendí el significado de la extraña expresión que antes había observado en su rostro. Empezó a temblar y a estremecerse de horror, y luego se alejó de mí como si yo fuese un mensajero de la muerte. Una semana más tarde estaba leyendo un libro titulado Los antiguos ritos de Banwick. Lo había escrito en el reinado de la reina Isabel I, un autor anónimo que había conocido el esplendor de la antigua abadía y de la desolación que la asoló. Y hallé este pasaje. Y en el día de los inocentes, a medianoche, se celebró un maravilloso y solemne servicio religioso, ya que cuando los monjes terminaron de cantar el Te Deum, subió al altar el abad, espléndidamente ataviado con una vestidura de oro, por lo que era una maravilla contemplarle. Y también entraron en el templo todos los niños de tierna edad de Banwick, todos ataviados con túnicas blancas. Luego el abad empezó a cantar la misa de los santos inocentes. Y cuando terminó la consagración de la misa se adelantó hasta el santo libro el niño más pequeño de cuantos se hallaban presentes y podían estar de pie.
Y este niño llegó al altar y el abad lo instaló en un trono de oro reluciente y se inclinó y lo adoró, entonando Talium Regnum Celerum, aleluya, de este reino de los cielos, aleluya. Y todo el coro cantó en respuesta, Amicti sunt stoli albis, aleluya, aleluya, vestidos están con túnicas blancas, aleluya, aleluya. Y el prior y todos los monjes por orden adoraron y reverenciaron al niño que se hallaba sentado en el trono. Yo había presenciado la procesión de la Orden Blanca de los Santos Inocentes. Había visto a los que salían cantando de las aguas profundas donde se hallaba el Lusitania. Había visto a los mártires inocentes de los campos de Flandes y Francia regocijándose ante la idea de oír misa en su morada espiritual. Acabo de leer de Arthur Machen, Los niños felices. Espero te haya gustado este relato del gran Arthur Machen, autor galés, que va a influir a una serie de otros escritores, como el mismo Lovecraft, de alguna manera mucho más lejana a Stephen King, y que te recomiendo vivamente. Si te gustó este relato y si te gustó que te leyera este cuento, dale like y suscríbete a mi canal. Nos vemos.